teoría del germen. O sea que toda la culpa es de algún bichito que anda por ahí, el famoso agente patógeno, ¿no? Y después, ya más a mediados del siglo XX, incluso hasta hoy, que predomina la teoría del riesgo. Nosotros lo que le venimos a proponer acá es que además de eso hay como una epidemiología nueva o superadora de seguir preguntándonos y no quedarnos en una cuestión de un determinante como un factor, como algo, como un causal solamente, o 2 o 5, y ahí nos quedamos para poder entender por qué una población enferma o muere, etcétera, etcétera. ¿Está bien? De alguna manera es romper aquel modelo biomédico que de alguna manera lo único que sigue es reproduciendo esa visión del cuerpo humano atomizado en partes y no un sujeto inserto en una sociedad. ¿Se entiende? Párenme todas las veces que no entiendan algo, porque yo por ahí doy por sentada cosas y ustedes me dicen ¿de qué habla? ¿De qué habla Susan? Bueno, voy para atrás, para adelante. Algunos qué bárbaro con esto. Muy bien. La primera visión social que tiene que ver con la revolución industrial. Miren, yo acá le puse Villermer, un francés, Virchow, un alemán, Peter Frank también, austríaco en realidad, relacionaba que los problemas que había en esa época estaban asociados a cómo vivían y cómo trabajaban. Y el mismo Virchow dice que la pobreza era la incubadora de las enfermedades. Ustedes lo escuchan muchas veces eso. Y fíjense que esa frase tiene más de 150 años. ¿Qué es lo que pasaba? Cuando ellos empezaron a analizar, y para desmitificar voy a traer 2 ejemplos. Todo el mundo habla, o muchos en las ciencias sociales, de que las condiciones de los trabajadores en la época de la revolución industrial eran pésimas, paupérrimas, y que quien describió muy bien eso fue Engels en su famoso libro La situación de la clase obrera en Gran Bretaña. Lo escribe en 1848. Entonces, mientras Marx describía cómo funcionaba esa nueva forma económica que fue el capitalismo y cómo se obtenía la ganancia, en un estudio de ciencias económicas, digamos. Entonces, siempre que se dice eso, se queda como que eso solamente es del pensamiento marxista. Bueno, vamos a buscar el otro ejemplo. Piensen que esto ocurre en Inglaterra, en Gran Bretaña para ser preciso, pero la situación de enfermedad y muerte también se presentaba en una inquietud de las autoridades de Gran Bretaña. Entonces se manda a hacer un informe, que es el famoso informe de Chadwick, que también no se llama así, pero es sobre la situación de la población de las grandes ciudades industriales. Casi es contemporáneo, tienen 2 o 3 años de diferencia los estudios de Engels y de Chadwick. ¿Y qué descubre? Lo mismo. Descubre que la gente vive apilada y que a lo mejor en una habitación viven un montón de personas y que cuando uno se levantan y van a trabajar, los otros entran a dormir y así sucesivamente. Las malas condiciones eran un factor de enfermedad. La diferencia, entonces uno puede decir que ambos autores o ambos estudios demuestran que las malas condiciones de vida, de dormir mal, de no tener... Piensen que en ese momento no se sabía nada de la importancia del saneamiento ambiental, etcétera. No había cloaca, no había agua potable, la gente hacía pipí, caca y la tiraba por la ventana en una pelela, ¿se entiende? No había recolección de residuos y eran ciudades industriales con una cantidad de humo de las máquinas impresionantes, ¿está? O sea, pónganse en esa situación. Los dos descubren que esas condiciones de vida son las que enferman a la gente. La diferencia es que Engels lo que intenta demostrar es que la gente tiene que vivir así porque el ritmo que le impone tener trabajo en una fábrica. No había 8 horas de trabajo, había que producir todo el día. Entonces uno dormía, cuando ya no daban más, iban los otros, iban los hijos, trabajaban mujeres, hombres, niños, todos. Chadwick, al revés, dice esas malas condiciones
¿Por qué se preocupan eso? Porque los propios industriales de época le dicen, necesitamos gente sana, no enfermos, no debilitados. Claro, la gente dormía mal, comía mal, etcétera, no producía tanto al interés. ¿Se entiende? Describen lo mismo, pero la intencionalidad es distinta. Uno lo busca para describir por qué ocurre y cuáles son las causas de esto, y lo otro es cómo hacemos para solucionarlo para que rindan más en la producción. ¿Se entiende? Entonces uno puede encontrar una misma frase, puede encontrar un mismo lineamiento, pero detrás hay otras intenciones, que es lo que tenemos que aprender a distinguir. Y es para lo único que me parece que sería interesante que uno pueda captar esta idea de para qué nos sirve la epidemiología. Ya fíjense que mucho antes de la Revolución Industrial, un tal Ramazzini, un italiano, que se pone a estudiar las enfermedades de los artesanos. El tipo, que conocía algo de medicina, o era el médico de esas épocas, se empieza a dar cuenta que todos los que trabajaban en el yunque tenían un problema acá, que todos los que trabajaban con tinturas en cuero, qué sé yo, tenían un tipo de enfermedad. Entonces empieza a clasificar las enfermedades. Por eso Ramazzini se lo conoce como el padre de la medicina laboral. Él distingue que el contacto, la contaminación, el esfuerzo, la cuestión postural genera determinados problemas. Y es como si dijera, todos los artesanos que hacen tal cosa, es probable que sufran de tal otra. Pero esto antes de la Revolución Industrial, en la época donde la cuestión era más comercial y artesana. Bien. Muy bien, otra vez para atrás. Esa visión social tuvo dos o tres corrientes. Paso rápido. Un modelo más sanitarista que hablaba de los miasmas. Como la ciencia médica no tenía mucho conocimiento, decía, bueno, acá hay algo que ocurre, que está en el ambiente. Ese hedor, esos olores, esa cosa contaminante que en realidad hace que la gente se enferma. No sabemos bien dónde está, pero está acá en el ambiente. Y a eso se lo llamó miasmas. Muy bien, y por eso es algo impreciso que estaba en el ambiente. Entonces eso mismo, dijo, si está en el ambiente, lo que tenemos que sanear el ambiente. Esa es la época donde empiezan los higienistas, impulsan las campañas pro aire puro, agua pura, alimentos puros. Y es la época que empieza, el saneamiento, o sea, proveer agua y hacer saneamientos cloacales en las grandes ciudades. ¿Ustedes saben de qué año es el sistema cloacal de saneamiento urbano de la ciudad de Buenos Aires? Somos unos adelantados, 1862. Porque trajeron estas ideas de Europa. ¿Y por qué? Ahora la pregunta es, ¿solo de piolas que éramos? ¿A quién le podía interesar que la zona de Buenos Aires, actualmente San Telmo, el puerto, el interés era económico, el saneamiento tenía que ser en el puerto de Buenos Aires para las cosas que llevábamos al viejo mundo? ¿Se entiende? O sea, el saneamiento de Buenos Aires no fue porque éramos recancheros y re lúcidos y adelantados en la historia. No, no. Ellos mismos impulsaron, nos endeudaron también para hacer ese tipo de cloacas para que ellos se llevaran los alimentos mejor. ¿Se entiende? Claro que eso vino en un beneficio porque nosotros tuvimos un montón de epidemias. Incluso con saneamiento y todo tuvimos la epidemia de la fiebre amarilla a fin del siglo XIX, ¿no? Y ahora de vuelta. Y ahora de nuevo, ahora tenemos varias pestes. No, pero digo la fiebre amarilla específicamente. Sí, la fiebre amarilla otra vez. Con globitos viene en este caso. ¿Puedo hacer dos comentarios? Un comentario nada más. El modelo exportador del que habla Susan necesita. Pensemos, 1862 se empieza a organizar lo que va a ser en 1864 la Sociedad Rural Argentina. El señor Don Martínez de Oz, que va a ser el presidente de la Sociedad Rural Argentina, el primero, el que lo origina, es uno de los que incita con la construcción de cloacas en la zona de Buenos Aires. O sea, este modelo, para ver los apellidos y las familias que conforman esto.
Entonces el poder de esta oligarquía tenía que ver con eso. Antes de tener Estado, ya teníamos sociedad rural argentina, ¿no? O sea, que es la que necesita esto en salud. Es muy interesante que la Argentina se independizó en 1816, Bernardino Rivadavia en 1822 ya había hecho un decálogo que tenía que ver con el empréstito para hacer el puerto, pero también en el decálogo, el último punto, de alguna manera organizó a los médicos. A la Academia Nacional de Medicina se creó en 1822. Eso también explica de alguna manera la importancia que tiene la medicina, pero el pensamiento occidental que llega a una Argentina que después tuvo muchos inmigrantes europeos, porque ya en esa época estaban nuestros primeros inmigrantes. Para que se den cuenta de eso, uno dice, a ver, ¿de qué año es el Hospital Británico? De 1844, el francés del 32, el alemán del 30 y pico. ¿Y qué hacen esos hospitales acá? Porque había inmigrantes de esas colectividades. ¿Y llegaron porque andaban remando por el Atlántico? No. Había intereses en la Argentina, en los productos de Argentina para llevar. ¿Se entiende? O sea, uno tiene que poder encontrar las explicaciones que están detrás y no pensar solamente en que, bueno, vinieron porque se vinieron a hacer la América cuando la revolución industrial estaba llegando allá o se estaba consolidando en Europa. Bien, no nos quedemos con una sola respuesta, busquemos muchas. Entonces esa visión, para redondear esa visión social de la teoría miasmática, dice, por un lado, la salud y la enfermedad es consecuencia de las condiciones de insalubridad. La primera cuestión es que ellos dicen. Las condiciones ambientales son las cuestiones primarias. No tienen en cuenta los factores, ¿no? Que determinan esa prevalencia. No piensan que tiene que ver con un modelo económico. No. Piensan que la gente no sabe vivir y que no tiene medidas de higiene. En esa época aparece todo lo que es el higienismo también. Y bueno, una frase que yo rescato acá es importante: el control de las enfermedades colectivas que exigen acción social y, si es necesaria, política. Esto es casi revolucionario, porque el propio Virchow, que era anatomopatólogo, creo, ¿no? Fisiólogo. Bueno, creo que era anatomopatólogo. Él puede estar pensando que los problemas de lo que la gente se enferma necesita una solución política y no solo de la medicina. Casi lo deben haber tratado de loco. Ustedes piensan donde tampoco había tanto desarrollo de la medicina en su momento. Bueno, ya llegando a 1880, claro, ustedes piensan, la revolución industrial creó muchas cosas mecánicas. Entre eso podemos encontrar que se hicieron, así como los rayos X, el microscopio. El microscopio fue usado por la medicina y ahí encontraron algo que ya Snow, antes del microscopio, venía sospechando. Que, por ejemplo, el cólera era algún organismo que estaba en el agua y que vivía y que contagiaba a la gente. Cuando el microscopio logra, Pasteur y Koch, verlo, dicen, este es el responsable. Y esta idea de decir, ya te agarramos, eras vos. Este bichito que no se ve a los ojos, este bichito es el responsable de todo lo que nos pasa. Tan fuerte es la presencia, casi le diría como el celular hoy. Parece que yo, como puedo ver qué pasa en la otra parte del mundo, comunicarme con alguien que está en invierno y yo estoy en verano, o viceversa, uno está en el Aconcagua y yo estoy en mi casa tomando un té, cualquiera de estas cuestiones me da sentido de verdad. Con lo cual, haberlo visto en un microscopio, es como decir, olvídense, ¿qué condiciones de ambiente? ¿De qué me están hablando? El tema era el bicho. Listo, ya está, descubrimos. Nada del ambiente puro, no tiene nada que ver, no hagamos ninguna otra de las cuestiones. Lo que tenemos que buscar es cómo hacemos para matar ese bicho. ¿Cómo hacemos para darle batalla al bichito que no vemos? Claro, no podía, como no se ve a los ojos, no podían agarrar tipo un matamosca. Así que había que buscar otra cosa. Eso da pie a ¿qué otra cosa? Al desarrollo de lo que posteriormente será la industria farmacológica. Pero este es un parteaguas.
nos olvidamos de las condiciones sociales o un grupo de gente, y el paradigma que empieza como algo importante tiene que ver con ¿qué? Con la teoría microbiana. Muy bien, y ahí, ¿qué pasa? O sea, siempre era la presencia de algo, ¿no? De este bichito, digamos, que causaba la enfermedad. La teoría se basa en una causa, un efecto, y la enfermedad era una cuestión individual, se acabó, no era más un problema social. El problema es tuyo, que te lo agarraste, porque no te cuidaste. A ver, la responsabilidad individual es la que tenemos hoy. Vos te enfermas porque no comes bien, no dormís bien, no haces deporte, no esto, fumás, tomás más alcohol del que debés, no dormís las 8 horas, etcétera, ¿no? La culpa es individual. En ese momento se instala esa visión, y entonces se pasa de una sola causa, porque después empiezan a darse cuenta que no bastaba una sola causa, y aparece pensar en algunas otras cuestiones, que además del bichito estaba la persona y estaba el ambiente. Todo eso condicionaba la presencia de la enfermedad. Entonces se pasa, siempre desde una visión biológica, la enfermedad es causada por múltiples factores que te dan el riesgo a la posibilidad de enfermar. Dentro de esas, no los voy a marear, hay como 2 o 3 corrientes. Una es el modelo epidemiológico, que empieza a decir esas causas, hay una red de casualidades, interactúan, y el modelo ecológico, que pensando en esta idea de la gente, el huésped y el ambiente, o sea, el bichito, la persona y el ambiente donde vive, va viendo qué peso tienen cada una de los factores en tener o no una enfermedad. Más allá de esta idea de que, bueno, uno no se enferma porque solamente tenga el vibrión, ¿no? Porque también a lo mejor tiene que estar desnutrido, tener malas condiciones de vida. Todo eso nos permite decir que hay muchas causas. Hasta que en el siglo XX, casi ya más mediados del siglo XX, y de la mano de la estadística, se empieza a hablar de probabilidades. Entonces, no se dice, a ver, si yo fumo, que yo fumo, por ejemplo, me aumenta la probabilidad de tener cáncer de pulmón o de tener un evento cardiovascular. Y si yo no me lo agarro, bueno, vos tenés más probabilidades del que no lo tiene, del que no fuma. Bueno, pero hay gente que no fumó nunca y tuvo un episodio de cáncer de pulmones. Bueno, puede ser la exposición. Entonces, el riesgo empieza a asociarse a las conductas individuales de una sociedad que te induce a un determinado consumo por diferentes razones. No, en un momento, ¿no? En nuestra juventud, los que son de mi edad, tenía que ver con el cigarrillo, la juventud de ahora tiene que ver más con otro tipo de drogas o el alcohol. Son cosas distintas, depende de las clases sociales, la época histórica. No sé, antes nosotros nos íbamos a guitarrear, hacíamos un fogón, ¿no? La época del hipismo tuvo que ver con la pipa La Paz, y como no teníamos mucha pipa en algunos lugares, fumábamos cigarrillo. Y pertenecer era, ¿qué fumás? Si sos mujer, un Virginia Slim, ¿no? Claro, esto, y si eras macho, si te fumabas un paro y siempre. O un particulares 30 sin filtro. Si no, no eras muy macho. ¿Se entiende, no? Esto también tiene, hoy nosotros nos miramos y decimos, qué pelotudez la que hacíamos, ¿no? Pero bueno, era una forma de pertenecer a un círculo, a una idea de que el otro te aceptara. Hoy los códigos son otros. Los jóvenes te dicen, no, me dicen a mí misma, no fumé, Susan, ¿está? Y se corre eso, pero aparecen otras cosas. Y eso tiene contexto histórico. Pero no es un contexto histórico solo del cambio de la sociedad. El cambio de la sociedad tiene que ver con lo que se incentiva en la sociedad para hacer. Entonces, la epidemiología del riesgo, el paradigma, que es el que está de moda ahora, tiene que ver, de alguna manera, empieza con las enfermedades contagiosas que empiezan a decrecer, pero aparecen otras. Las degenerativas, las crónicas degenerativas, crónicas como la diabetes, degenerativa como los tumores, crónicas como las enfermedades cardiovasculares, empiezan a dar lugar como primeras causas de enfermedad y de muerte a las que antes eran las infectocontagiosas. Las
contagiosa, que se descubrió cuál era